Comenzamos la grabación, don Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Gonzalo? Estamos grabando directamente la segunda jornada de la peregrinación de don Gonzalo a la estatua de Inga Virol en Málaga. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va tu camino? Pues va genial. Estamos, estamos caminando. Digo estamos porque no me siento solo. Ya si quieres hablamos de eso. Sí. Estoy ahora en Lumpiaque Mm. y caminando 30 kilómetros cada día, bajo el sol, unas 6 horas. ¿Y cuál es la temperatura ahora en Lumpiaque? 39, Dios mío. 6 de la tarde. O sea que estás fresquito. ¿Y qué tal ha sido la experiencia, Gonzalo? Pues la experiencia, bueno, para los oyentes que no nos conocen, somos un canal de buscadores espirituales y también escribimos libros, hacemos vídeos en YouTube y, y la caminata tiene dos objetivos. Uno es eh, documentarme para mi siguiente novela, pero en realidad es un camino, digamos, iniciático o personal de encuentro con uno mismo. Mm. Y entonces es una experiencia increíble. Sí. ¿Y, cuándo saliste? Pues primero me fui a Zaragoza Sí. y nada, me pasé un día en Zaragoza que es una ciudad que recomiendo a todo el mundo porque Mm. la gente es súper amable, te lo pasas genial. Y luego pues ahí empecé a caminar. Llegué a Alagón, Mm. pasando por otros pueblos también súper bonitos Mm. y ahora hoy estoy en Lumpiaque. Ya. Y el camino lo haces más bien por caminos, no por la carretera, entiendo, ¿no? Sí, intento siempre ir por caminos Ya. y entonces es un camino que es súper solitario porque no te encuentras a nadie. Y Ya, con las personas que te encuentras, ¿qué te preguntan o te dicen? es muy curioso lo que te pasa. Por ejemplo, esta mañana desayunando a las 7 de la mañana, salí a las 6 y entonces un hombre me empezó a contar su vida, se quería jubilar, me empezó a decir que le quedaban 2 años y que se iba a jubilar y que el año siguiente iba al paro. Yo en silencio, Ya. yo pensando, tengo que hacer el silencio para que este hombre se pueda desahogar con Sí. alguien. Pero eso que dices de hacer el silencio creo que es importante, porque yo entiendo que tú empiezas con una pequeña meditación, ¿no? En silencio. Sí, o sea, caminas en silencio todo el tiempo, en realidad. Mm. Imagínate 6 horas por el campo. Lo que pasa es que tienes que estar despierto, porque son terrenos que yo no conozco. Por ejemplo, el otro día seguí un camino y de repente el camino se bloqueó. Había, había un muro, había una acequia. No Ya. podía pasar, tuve que volver atrás al pueblo y coger otro camino. ¿Y cómo te vas orientando? En este viaje lo estoy haciendo un poco más light, porque el primero que hice lo hice sin móvil, ¿sabes? Ya. Preguntando. Este llevo el móvil, el GPS y esto me ayuda un montón, Claro. ¿sabes? Porque te indica el camino, lo que pasa que a veces no es perfecto. Pero claro, con la tecnología de hoy, esas pérdidas, cuando hice el primero para el libro de la llamada, de repente te perdías 4 horas o 5 horas, llegabas a las Dios. 8 al pueblo siguiente, eso, Ya. buah, Porque eso yo entiendo aparte que mucho más arriesgado. Yo entiendo que el GPS te indica muy bien las carreteras, pero los caminos yo creo que no están mapeados, ¿o sí? Algunos sí, otros no, Ya, ya. pero vamos, puedes preguntar. Y, y bueno, esta mañana estaba reflexionando, que puede ser el título del vídeo. Luego os comentaré 3 cosas que he aprendido. Mm. Y claro, porque tienes mucho tiempo para reflexionar. Entonces, digamos que la mente poco a poco se va acostumbrando a, a pararse a medida que vas caminando por los campos. Y entonces de repente pues me vino la idea de quién ha creado todo esto, ¿no? Y quién está sosteniendo y soportando. Entonces es Mm. como el campo de luz infinita
que está soportando gracias a su amor universal, mm, está apoyando y soportando a la creación y a cada una de de cada una de sus criaturas. sí, porque muchas veces el día a día, o sea, de alguna manera pasa por, o sea, no somos conscientes de lo que tenemos alrededor, ¿no? La vida se va desenvolviendo con una cotidianeidad que pensamos que es repetitiva, porque al final lo vivimos desde la mente, pero al final la vida lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Cada momento es absolutamente único, cada instante, no hay un solo instante de nuestra vida que se repita y no somos conscientes de ello, ¿no? Y Claro, además es que podemos cambiar el punto de vista de nuestra vida en un segundo, pero de alguna manera estamos arrastrados por esa inercia que nos hace ver que las cosas son porque sí y se repiten y hay una cierta cansancio, una inercia que le quita el color a la vida, ¿no? Que es claro. vida pura y vibrante, ¿no? Sí. O sea, aquí no hay tiempo para la inercia, porque tú piensas, tengo que llegar al siguiente pueblo que está a 30 kilómetros, por caminos que no conozco, a veces por carreteras, entonces tienes que estar súper despierto, Claro. porque a veces aparecen perros, a veces aparecen animales, los camiones, Mm, a veces tienes que cruzar una carretera, entonces, y luego tienes que estar atento también a lo que pasa cuando estás en el pueblo también, mm, que no te pase nada, que no te roben. mm, Entonces, o sea, tienes que estar muy, muy despierto y claro, cada día es único. Por cierto, en publicaciones aquí en YouTube he puesto, por ejemplo, voy poniendo las 3 o 4 fotos mejores del día que voy sacando para ya, nuestros seguidores que si las quieren ver. Hoy he puesto, por ejemplo, hoy, ahora comentamos los 3 aprendizajes del vale. viaje, ¿no? Pero bueno, animamos a que se suscriban porque os aseguramos que no hay otro canal igual que este. Luego, al final del vídeo os vamos a enseñar también la Torre Mudéjar, hablamos un poco de la historia del pueblo, Mm, pero eh, don Daniel, o sea, mientras yo iba caminando y la mente se va parando, pues cruzas por una vía del tren, eh, por un puente, o sea, el tren pasa por debajo. Y claro, pasa el AVE aquí a 300 por hora. Y entonces ves, por un lado, tú que has parado la mente y vas, digamos, a un ritmo mucho mucho más pausado, y de repente ves al tren pasando a 300 kilómetros por hora. Debe ser impresionante, claro. Impresionante. El ruido y el aire, además, que Sí, debe mover. sí, sí, total. Sí, es una buena imagen, una buena metáfora, ¿no? De lo que es nuestro mundo, como dices tú, el mundo de la ciudad y el místico de la ciudad y al final el ritmo de la vida son distintos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, don Daniel, bueno, pasamos a los 3 aprendizajes que llevo del momento. Mm, Para crecer, primer aprendizaje. Para crecer, te tienes que adentrar en lo desconocido. mm, Porque lo que tú has comentado de la rutina y la inercia, cuando ya estás en la rutina y la inercia, ahí no creces. Entonces, mm, ¿para qué hemos venido aquí al mundo? Para crecer realmente, para mm, expandirnos. Entonces, solamente adentrándote en lo desconocido creces, porque te enfrentas a situaciones que son imprevistas. Y ahí es donde te das cuenta de tus recursos internos para solucionar esas situaciones. Y, y entonces, meterte en lo desconocido significa salir de tu programa del ego, es decir, hacer el camino desde Yesota Tiferet. mm. Y salir también un poco de tu zona de confort, ¿no? Exacto. O sea, Sí, sí. la sociedad actual quiere que no haya incertidumbre. Mm, Esto lo habíamos hablado incluso el Banco Central Europeo. Básicamente uno de sus mandatos es que no haya incertidumbre.
Lo que mm, pasa es que si eliminas la incertidumbre, eliminas la vida, porque estamos en el mm, mundo de la acción. claro. Entonces, uno tiene que buscar momentos de incertidumbre para crecer. Tiene que vivir en la incertidumbre. Por lo menos una parte de su vida o una parte de su día tiene que ser algo de incertidumbre. Sí, porque si Por no, eso, al final te mueres en vida. Si no hay exacto. incertidumbre, no hay ningún motivo casi para vivir, ¿no? Sí, sí, exacto, porque dejas de crecer, al final te dicen lo que tienes que hacer, ABC, lo haces, eres buen ciudadano y te mueres. ¿Y cuál ha sido tu legado? ¿Qué legado has dejado a los demás? ¿Qué ejemplo has dejado a los demás? Ya. Entonces, solamente cuando te adentras en la incertidumbre puedes dejar un legado. Y hoy en día, con las redes sociales, es increíble, ¿no? Que estemos grabando un vídeo que va a salir en unos días en un pueblo, yo en un pueblo, tú en la ciudad, y, y que se pueda ver en todo el mundo. O sea, Mm, sí, impresionante. es increíble. Sí, sí. Oye, pues Entonces, una muy buena reflexión. sí. Entonces, primera reflexión que en lo desconocido eh, es cuando creces. Segunda reflexión, que es la que comenté antes, que es que todo está sostenido por por el campo de inteligencia amorosa que quiere lo mejor para ti. Y esto significa, o lo podemos poner de otra manera, esto significa que solamente uno está solo si realmente cree que está solo, Mm, ¿vale? Entonces, en ningún momento he estado caminando, bueno, he estado, pues ya llevo 3 días fuera, ¿no? Pero en ningún momento, porque esto no es como el Camino de Santiago, que más o menos, Camino de Santiago te van poniendo las flechas y tú vas diciendo ahora aquí, está un poco organizado. O sea, es aventura, pero hay organización. El, aquí, digamos como que tiene uno que ir buscándose la vida en cada etapa, ¿no? mm, Entonces, en ningún momento me he sentido solo. Y mucha gente en la ciudad se siente sola. mm, ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la naturaleza y estás eh, conectado con el campo universal que quiere lo mejor para ti, es imposible que te sientas solo. sí. Entonces, O sea, me parece súper importante. Es verdad, el problema de la soledad, que es un problema grave, gravísimo en las ciudades, pero es verdad que desde Yesod te sientes solo, evidentemente, porque estás aislado. Pero si pones la conciencia, la elevas y eres consciente de que la creación, es decir, que somos mucho más que el ego, de alguna manera te sientes arropado y tu vida adquiere una sacralidad que te mantiene, te sostiene, ¿no? Y ahí hay un tema, comentábamos antes, fundamental, que es la confianza, ¿no? La confianza en la vida. sí, solamente cuando uno confía, cuando viene la duda, es cuando viene el problema. Mm, Entonces, la mayor parte de personas están proyectando un futuro que nunca va a ocurrir, que les genera miedo. mm, ya. Es interesante esto que has dicho, ¿no? De que cuando para confiar no hay que tener dudas, ¿no? Sí, exacto. Mm, Porque la entregarte un fe, poco. sí, cuando tienes dudas es cuando aparece el miedo. Mm, Entonces, uno, digamos que tiene que tener la certeza de que va a llegar, de que va a llegar bien al camino. mm. Pues estupendo enseñanza. Sí, Eh, de alguna manera siempre estamos acompañados. exactamente. Entonces, la primera era que cuando te adentras en lo desconocido, es cuando creces. La segunda es que nunca estás solo en el camino. Y
Don Daniel. Dice Mali. Mm. Bueno, dejamos la tercera. Os voy a enseñar. eh, tenía la tercera lección, pero es que se me ha olvidado mientras hablábamos. Don Daniel, ya me ha vuelto a ocurrir. Bueno, pues enséñanos entonces Os enseño a ver si me acuerdo de el la sitio tercera. donde estás. Sí. Mira, estoy aquí en la plaza del pueblo. En la plaza de ayuntamiento está la fuente. Mm, Y, y aquí tenemos la iglesia principal. mm. Es una iglesia, he leído antes, bueno, has dicho dónde estás, ¿no? En Sí, el pueblo, Lumpieque. Lumbiaque, ¿no? Lumpieque. Sí, que tiene ese campanario es de estilo mudéjar del siglo XV, es patrimonio de la humanidad, o sea que Sí, este es de los sitios, España tiene cosas extraordinarias en todas partes, ¿no? A mí me admira, la verdad. sí. Y luego en cada pueblo descubres una nueva realidad que es Sí. impresionante. Oye, una iglesia preciosa, tiene una pinta estupenda. Sí, aquí está el ayuntamiento y, y bueno, pues Oye, que no, yo quería preguntarte, ¿cómo ha respondido tu cuerpo? Es decir, hablo de tu cuerpo como Malkut a sí, este recorrido. pues es durillo, la verdad, porque son 6 horas bajo el sol y cada día, y entonces pues aparecen dolores a lo largo del camino. Y claro, tienes que acostumbrarte también al dolor y luego al día siguiente pues también tienes que acostumbrarte a, mm, a volver a caminar aunque te duela, ¿sabes? Ya, O sea, pero lo bueno, importante es continuar. ya, pero la sensación general es buena. Sí, porque, o sea, caminar por el medio de la naturaleza y estar con la mente despierta y aunque te duela el cuerpo, o sea, te sientes fenomenal, ¿sabes? Cuando se ha pasado la fatiga y el cansancio, Mm, te sientes fenomenal. ya. ¿Te has encontrado con algún animal? Esta mañana con 3 perros, Mm, 2 bien y uno era un mastín. Y mm. nos miramos, pero no me atacó ni nada. Porque en algún otro viaje tuyo te encontraste con un toro de Un toro, Lidia, ¿no? sí. Ya. Bueno, me he encontrado con un pastor que, claro, fíjate, eh, cuando una persona se va a encontrar con un pastor con ovejas y cabras en medio de la ciudad. Entonces, Ya, estaba el hombre súper despierto, ¿sabes? Y luego estaba el perro del pastor y, claro, es súper, súper interesante porque te encuentras ya, con personajes increíbles. ya, Bueno, ya. vamos a decir la tercera lección, Sí. que es que todo el mundo tiene algo que enseñarte, Mm, que he aprendido. interesante. Sí, todo el mundo tiene algo que enseñarte porque fíjate que cuando vas caminando te pones a hablar con gente que nunca has visto y nunca has conocido. Y tienen unas vidas interesantísimas, aunque hayan vivido en un pueblo. Porque digamos como que todos tienen la posibilidad de encontrar su Tiferet, todos tienen la posibilidad de salir de la determinación. Ayer me encontré con un chico que tenía 32 años y me empezó a contar su vida. Me dijo que estaba harto de estar en el pueblo, que se quería ir a Suiza, porque se quería hacer millonario. Mm, Y entonces ves como, porque decía que no había futuro ahí. Entonces ves como todo el mundo en realidad es igual digamos que tiene las mismas historias y las mismas inquietudes. Lo que pasa que mm, en diferentes escenarios. Y tienen las mismas pruebas, en realidad, porque son pruebas de fe. Entonces, este chico no sé si, bueno, porque por cierto, que es seguidor de canal le dice que se suscribiera, así que si nos está viendo. Entonces, digamos que la prueba para él, para irse a Suiza, es una prueba de fe. O sea, todas en realidad en la vida, todas las pruebas difíciles son pruebas de fe, de confianza, como has dicho tú. ya.
Entonces, da igual lo que hagas, la cuestión es tener fe que vas a llegar que va a salir bien la decisión que has tomado. Y si te sale mal, has aprendido un montón. Mm, ya. Oye, pues nada, te veo que estás muy Sí. conectado, Gonzalo. Te está viniendo bien, estás volviendo como No, me está viniendo, a cualquiera le viene genial, porque es que un, un místico en peregrinación. sí, esto es lo que hacían los cabalistas, yo creo, que se iban ahí Ya, por las montañas y se ponían a meditar. Y claro, ya. se te van un montón de distracciones de la cabeza de cosas que ocurren en la ciudad. Sí, te cambia completamente el panorama, claro. Me, Sí, me gusta eso que dices de la plena atención. Es claro, es que tienes que estar plenamente atento. Y, a- y- sí, sí, ayer si te fijas, pues iba caminando por la Nacional, saliendo de Zaragoza y aparece un letrero que puso Keter, sí, sí, sí. pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. Keter es la séfira superior del árbol de la vida. Y Mm, entonces de repente, con un letrero, ¿cuántas posibilidades hay de que eso ocurra en España? Porque ni ya, siquiera es una palabra española. sí. Al final la vida como que te va poniendo señales, ¿no? Sí, exacto. Solo hay que saberlas ver. Eso es muy importante. Sí, si no estás despierto no las ves. Ya, 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 Y muchas se me habrán escapado, claro. ya, ya, ya. Pues nada, y tú ahora estás grabando shorts, además que cuentas un poco cómo va cada mañana, ¿no? Más o menos, de vez en cuando grabaré algún short y lo subiré, Mm, tanto para los miembros como para los suscriptores del canal. Vamos, mm, para los oyentes en general. mm. Oye, ¿y cuándo esperas llegar? La verdad que no espero ahora mismo. O sea que, No tengo, bueno, hay que calcular más o menos a 30 kilómetros por día. Lo que pasa es que haré alguna pausa por temas de trabajo y eso. mm, Y entonces a lo mejor vuelvo a Madrid unos días y luego continúo. o sea que estarás todo el verano caminando, ¿no? Sí, probablemente sí. Ya, ya. Pues nada. Oye, pues muy interesante tus enseñanzas. Ya te digo que te siento como un místico, vamos, totalmente conectado. ¿Eh? No, sí, sí, es que, a ver, te conectas a la naturaleza durante 6 horas o 7 horas al día, se te para la mente y entonces eres mucho más preciso en las palabras. Ya. Y hablas con más cadencia, más tranquilidad. Sí, también yo creo que digamos, la radiación que hay en la ciudad te hace estar más acelerado y con más incertidumbre. Mm, ya. Y claro, en el campo, eh, sí. Mira, otra lección que aprendes es que los problemas son todos relativos. Es otra lección que he aprendido. Es que estás en el medio del campo y, y ves unos panoramas increíbles y entonces, ¿cuál es tu mayor problema? Y te preguntas, vale, mi mayor problema es que me echen del trabajo, ¿vale? ¿Y qué ocurre si te echan del trabajo? Pues que no voy a tener para pagar la hipoteca, ¿vale? ¿Y qué ocurre si no pagas la hipoteca? Pues que me echan de mi casa, ¿vale? ¿Y qué ocurre si te echan de tu casa? Pues que me tengo que ir a casa de un familiar, ¿vale? Y pues te empiezas a relativizar todo, si haciendo esta pregunta, y al final, ¿qué ocurre? Que todos los miedos son derivaciones del miedo a la muerte, en realidad, porque no hay una solución. Imagínate que te vuelves, la mayor parte de la gente, no, es que tiene miedo a volverse pobre, muy pobre. Y se puede vivir perfecta. Eckhart Tolle estuvo 2 años viviendo en un banco y dice que fueron los 2 años más felices de su vida. Entonces, digamos que los miedos son siempre relativos. Mm, ya. Y la verdad es que simplemente contemplar un paisaje o un amanecer ya es una bendición, ¿no? Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Claro, Pero muchas personas que, por ejemplo,
han sufrido cáncer o han tenido cáncer o están convalecientes o incluso tienen ya los días contados, descubren eso, ¿no? Si luego la vida no es lo que logramos, los proyectos que hacemos, no, la vida es contemplar la belleza del cielo, la belleza de un árbol, ¿no? Oír los pájaros. Y para nosotros se nos pasa totalmente desapercibido eso, ¿no? La vida pasa invisible frente a nosotros, ¿no? sí. O sea, tú fíjate que todo el mundo está buscando la fama Mm, y tú dime un personaje que haya fallecido del siglo pasado, a ver si te acuerdas de él y sus logros. mm, Si ya, ya la gente ni se acuerda ni de los reyes, ni el nombre de los reyes, ni de los presidentes. mm, Tú efectivamente, pregunta, pues Adolfo Suárez, que fue un presidente bueno, que hemos hablado de él, ¿cuántos chavales le conocen? ¿Que saben quién ya, es? Ninguno. ya, Entonces, ni siquiera, entonces mucha gente va, estás persiguiendo la fama, pues, es efímera, y en cuanto te mueres ya, ya, o ya. sea, solamente el 0,001% es recordado por alguna de sus obras, pero no por sus logros. Mm. Y al final, ¿para qué? Porque imagínate que te recuerden y tú ya Ya, no estás. claro, también es eso, ¿sabes? Entonces, o sea, en Occidente pienso que estamos equivocados en nuestra manera de enfocar el mundo, la realidad. Lo que pasa es que es muy difícil salirse de ahí, Ya, del sistema. Pero estamos equivocados porque de repente la vida se te pasa así y al final, ¿qué dices? Dices, pues me he casado con una chica que era la que le gustaba a mis padres, he hecho un trabajo que es el que querían mis padres, más o menos, o el que la sociedad lo veía como aceptable. He estado ahí 40 años y de repente me he muerto. O sea, what a waste, como dicen en inglés. mm, ya. En fin, oye, En fin, muchas don cosas Daniel, para reflexionar. Pues nada, claro. vete a descansar, que estarás cansado. No, la verdad que ahora Eh, mismo no. Pero ya, mira, lo del cansancio es otra cosa que va por... Y lo del dolor viene por olas. De repente sientes un dolor tremendo en los pies o lo que sea, y de repente a los 10 minutos sientes una alegría increíble, ¿sabes? O sea, igual que en el cansancio, estás agotado que no puedes más y luego de repente sientes una energía increíble. ya. Oye, nada, cómprate un sombrero, que tus seguidores dicen que tienes que Ya, pero comprarte un es que yo no sombrero. necesito, no necesito sombrero. Y, y nada, pues oye, nos Vale, vas don Daniel, contando. vamos haciendo de vez en cuando Vale, algún vídeo. Mañana sí, estoy en la Almunia de Doña Godina. Si mm, quieres podemos hacer uno desde allí perfecto, y, y lo vamos viendo. O si no, desde perfecto. Calatayud, que es la siguiente. Vale, perfecto, don Gonzalo. Pues Genial. nada, que vaya todo bien. Sigue, sigue acumulando experiencias y sobre todo en esa vía mística, vamos, porque yo te veo, ya te digo, con una cadencia y una tranquilidad y una profundidad, desde Sí. luego, diferente, ¿no? A la del ritmo de la ciudad, con Sí. lo cual me Luego parece estupendo. ya, igual te animas tú a hacerte una caminata de estas. Oye, pues Muy, sí, muy heavy, ¿eh? En fíjate. serio. Oye, pues mira, a lo mejor te puedo acompañar algún día, Sí. O sea, alguna, sí, puedes empezar al- con un acompañamiento, pero lo suyo es hacerlo tú, ¿sabes? Porque también ya. son los momentos donde dices, ¿qué diablos hago aquí en este sitio? Aquí, No, perdido. es que además hacerlo solo, claro, es muy distinto a hacerlo acompañado, Claro, porque solo estás totalmente, es decir, es algo completamente distinto. sí. Pues nada, yo a lo mejor te acompaño a Vale, algún itinerario. vale, genial. Muy bien, don Gonzalo. Pues nada, Pues nada, seguimos muchísimas gracias. y nada, nos vas contando. Vale, Pues gracias, nada, don Daniel. un fuerte abrazo.